Buenos días a todos. Qué bueno tenerles aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles, por favor, que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos el versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Seguimos en esta serie de sermones en el libro de Efesios. He titulado la serie completa El plan de Dios es familia. Los que se dedican a dar consejos reciben muchas preguntas de personas casadas. No sé si escuchan alguno de esos programas. Quizá hayas notado que el matrimonio no es fácil para la mayoría de la gente. Muchos matrimonios terminan en divorcio e incluso los que no lo hacen no siempre son saludables ni fructíferos. ¿Tiene Cristo algún consejo para nosotros en el matrimonio? ¿Y cómo encaja el matrimonio en el panorama general de su obra? Bueno, de eso es lo que Pablo nos habla en el texto que vamos a mirar hoy. He titulado el mensaje Matrimonio, Cristo y su Iglesia. Y estamos en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Y antes de empezar a leer el pasaje, vamos a entrar aquí en lo que llamamos un código familiar. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes así, hay en Primera de Pedro, está hay algunos otros, pero son básicamente instrucciones a diferentes participantes en el ámbito de un hogar. Y todas estos códigos de hogar cubren tres relaciones dentro del hogar: esposo-esposa, padres e hijos y esclavos y amos, porque en un hogar del primer siglo era probable que se encontrasen esas tres relaciones. No en cada una habría eso, pero en muchos habrían esas tres relaciones. Y lo interesante que hace Pablo, y no era incomún, había otros escritores de la época que escribían códigos familiares y daban instrucciones, pero la forma en que lo vemos en el Nuevo Testamento es totalmente diferente de lo que nadie más estaba diciendo en esta época. Y uno puede pensar, sí, los romanos, ¿no? La ley romana le daba al pater familias, al hombre de la casa, autoridad absoluta de vida y muerte sobre todos los que estaban en ese hogar. Su poder era absoluto sobre la familia. Y si daban instrucciones, pues eran que el padre impusiese orden en la familia y las instrucciones a los demás era que obedeciesen al padre. Era básicamente la forma en que se daban esas instrucciones. Y no había ningún tipo de reciprocidad en esas cosas, sino el que estaba en poder y el que tenía que obedecer y punto. No había otra cosa. La forma en que Pablo aborda estas cosas es muy diferente, porque él habla de un sentimiento mutuo, de una sujeción, una subordinación mutua entre cada una de estos grupos. Y quiero que entendamos que esto no era simplemente la forma en que pensaban los gentiles, los que no eran parte del pueblo judío, que no entendían de la ley de Dios, sino que hasta los judíos en el primer siglo tenían esta forma de pensar. Y puedo darles un par de ejemplos. Les voy a leer una cita de Josefo, que era un escritor que escribió a finales del primer siglo, y de Filón, que vivía en Alejandría y también era un escritor y filósofo judío de la época, del primer siglo, de la época de Pablo. Esto es lo que dice Josefo. Y la cita que supuestamente hace aquí Josefo de la Escritura no existe en la Escritura. No sé de dónde se la sacó Josefo, pero bueno, esto es lo que él dice. Porque la Escritura dice, la mujer es inferior a su marido en todo. Que la Escritura no dice eso, pero bueno. Que ella pues le obedezca no para que él la maltrate, sino para que ella reconozca su deber para con su marido, pues Dios ha dado la autoridad al marido. Ese era el pensamiento de Josefo. Filón dice, las esposas deben estar en servidumbre a sus maridos, una servidumbre no impuesta mediante un trato violento, sino promoviendo la obediencia en todas las cosas.
Y la forma en que mostraban esto como virtuoso es que un buen marido imponía su voluntad sobre la esposa, pero lo hacía de una forma benévola, sin pegarle. Esa era la forma de ser un buen esposo para un judío en el primer siglo, ¿no? Notarás que cuando vemos las instrucciones que Pablo da, es totalmente diferente a lo que todo el resto de la gente en su época pensaba. Y quiero que entendamos, voy a empezar en el versículo 22, pero realmente estamos a mitad de una frase. Y si se acuerdan, el versículo 21 debería haberlo puesto, no lo puse. Pero está hablando, tiene una serie de cosas que dice Pablo, dice no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y dice cómo somos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cantando y alabando a Dios. Y la última cosa que dice de cómo ser llenos del Espíritu Santo es subordinándoos unos a otros en reverencia a Cristo, en el temor de Cristo. Eso es el versículo 21, ¿no? Subordinándoos unos a otros en reverencia a Cristo. Y ahora sigue directamente sin repetir el verbo, porque lo arrastra de la frase anterior que todavía no ha completado. Las esposas a sus propios maridos como al Señor. Casi todas las traducciones introducen ahí otra vez el verbo, en vez de simplemente asumirlo de la frase anterior. Las esposas estén sujetas a sus maridos. Casi todas las Biblias que tú miras hoy en día van a traducirlo así. Pero en realidad en el griego el verbo falta ahí porque se arrastra de la frase anterior. O sea que el mandato de cómo ser llenos del Espíritu Santo es que nos subordinemos unos a otros en reverencia profunda a Cristo. Y lo que ahora Pablo está haciendo en el código familiar que va a dar, y hoy solamente vamos a mirar la primera pareja, el esposo y la esposa. La semana que viene miraremos hijos y padres, miraremos esclavos y amos, pero vamos a mirar la primera. Y lo que Pablo está enfatizando aquí es que esta es la manera en que nos subordinamos unos a otros. Y para la esposa esa subordinación se demuestra de esta forma. Para el esposo se muestra de esta otra forma. Pero a ambos Pablo le está dando instrucciones de cómo llevar a cabo esta idea de que nos estamos subordinando el uno al otro. Y les he dicho, prefiero esa palabra a la palabra sujetar, porque creo que refleja mejor el sentido de la palabra griega que estamos traduciendo, que quiere decir ordenar por debajo de. Y no es simplemente la idea de no hacer nada, sino tú tienes toda una serie de cosas que tienes que hacer, tienes responsabilidades, tienes cosas que caen bajo tu cargo, y en vez de hacerlo a tu bola, como a ti te apetece, buscando lo que tú quieres, lo haces todo de una forma que esté integrada con las necesidades y lo que es importante para el otro. Entonces, para la esposa, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se subordina la esposa al esposo? Y Pablo, ¿por qué Pablo hace un código familiar? Está hablando de iglesia. Está hablando de quiénes somos juntos en Cristo, de cómo vivimos la vida juntos en Cristo. ¿Por qué se pone ahora a hablar de cosas dentro de la familia? Bueno, en el primer siglo las iglesias no tenían edificios. Se reunían en hogares. Y el contexto de la iglesia era el hogar. Toda la iglesia, toda la vida junta que hacían los cristianos, lo hacían en hogares. Así que tiene sentido que Pablo le dé instrucciones a los que están en esos hogares, haciendo esa vida cristiana juntos. Y realmente, si somos parte de la familia de Dios, como él acaba de decir en el capítulo 2, que lo estamos repitiendo cada domingo, estas dinámicas deben reflejarse en las relaciones que están sucediendo dentro de este hogar, esta familia cristiana. Así que vamos a mirar el matrimonio como un ámbito en el cual estamos subordinándonos unos a otros. Las esposas a sus propios maridos como al Señor. Y esta es la normativa que le da Dios a Pablo a las esposas. La forma en que debe la esposa plantearse el subordinarse a su marido es pensarlo de la misma forma que ella se subordina a Cristo.
O sea que, y Pablo lo va a enfatizar, ¿no? Que es una subordinación absoluta. Uno no retiene nada para sí, no dice, no, esto es para mí, esta es mi parte aparte, sino todo lo pones en conjunto con el esposo, el marido. Dice el versículo 23, porque un marido es la cabeza de la esposa, como también Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él Salvador del cuerpo. Y Pablo usa esta imagen, ¿no? Y él ha hablado de que somos juntos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada uno somos miembros unos de otros y Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿no? Dice, bueno, pues, piensa en eso. Cuando estás pensando en tu esposo y tu relación con tu esposo, piensa en esa imagen de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y la mayoría de la gente cuando lee eso piensa que lo que estamos enfatizando aquí es autoridad. La cabeza es el que manda, la cabeza es el que está en la posición de prominencia. Pero nota lo que enfatiza Pablo al hablar de esta imagen de cabeza y cuerpo. Que Cristo fue el que salvó el cuerpo. No dice Cristo el que manda sobre el cuerpo. Cristo el que le da órdenes al cuerpo. Dice, no, Cristo el que salvó al cuerpo, el que es salvador del cuerpo. Y más adelante, cuando empiece a hablar a los maridos, va a enfatizar la misma cosa. O sea que en esta imagen de cabeza y cuerpo no estamos enfatizando la idea de que uno manda y el otro obedece, sino que estamos enfatizando la idea de que hay una unidad, una mutualidad en esa relación, de forma que no puede uno separar uno del otro. ¿Qué hace una cabeza sin cuerpo? ¿Qué hace un cuerpo sin cabeza? Nada. ¿Por qué? Porque uno depende absolutamente del otro. La cabeza sin cuerpo no puede hacer nada. El cuerpo sin cabeza tampoco. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. Por eso llama a la esposa a subordinar toda su vida a esa relación. A no decir, no, esta parte la mantengo aparte, hago esto para mí y esto lo hago para con mi esposo. Sino que pienses, igual que tu vida en Cristo es todo Cristo, tu vida en matrimonio es todo lo que sois juntos. Ya no eres tú sola, sois los dos, uno. Y todo lo que haces de tu vida, piensa, cuando piensas tu relación con tu marido, piensa mi relación con Cristo. Yo voy a mi bola, yo voy a mi camino, yo voy como a mí me apetece. O estoy buscando en todo unirme a Cristo en lo que Él está tratando de hacer. Pero así como la iglesia se subordina a Cristo, así también las esposas a los maridos en todo. Y lo que Pablo está enfatizando en sus instrucciones a las esposas es que no haya división de ningún tipo, no haya divergencia de ningún tipo, sino que haya una mutualidad absoluta, una unión indivisible en propósito y en dirección. Que la esposa diga, no, yo no voy por aquí y mi marido por allá, sino que voy en todo a unir todos mis esfuerzos a lo que somos juntos. No voy a trazar este camino por acá y mi marido su camino por allá, sino que vamos a hacer las cosas como un cuerpo y una cabeza. Esa es la imagen que Pablo quiere poner en la mente de las esposas. Cuando estás planteándote, ¿cómo debo relacionarme con mi esposo? Pablo dice, mira cómo te relacionas con Cristo. En cuanto a tu lealtad, en cuanto a tu disposición de ajustarte a lo que sea necesario para mantener esa relación con Él. En todo, dice Pablo, sujeta cada aspecto, subordina cada aspecto de tu vida a esta relación. Y usa tu relación con Cristo como un barómetro, como una forma de medir, bueno, ¿cómo estoy haciendo mi labor de esposa? ¿Estoy mostrando la lealtad a mi esposo que estoy mostrándole a Cristo? La disposición, la disposición de unirme a Él en todo. ¿O soy combativa? Quiero ir por mi propio camino. Es triste, he visto
en la vida de la iglesia algunos matrimonios que se han roto por esposas que han decidido, ¿sabes qué? Esto de estar casada y tener que cuidar de niños no me va. Y esto de unir mi vida a la de mi esposo y vivir en conjunto con él, yo quiero hacer mi propia cosa, quiero salir de fiesta, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y acaban abandonando la familia y el matrimonio, porque no quieren subordinarse a decir, todo en mi vida va a ser lo que somos juntos. Pablo dice, piensa de la misma forma que piensas en tu relación con Cristo, subordina todo de tu vida a esta relación. Ahora, Pablo, en toda esta sección que habla de cómo nos subordinamos unos a otros en la familia, él dedica más espacio a hablarle a los maridos que a ningún otro. ¿Y saben por qué? Porque en el mundo del primer siglo, los maridos tenían todo el poder. Las esposas no podían divorciarse, solo el marido podía divorciarse. Las esposas no tenían propiedad, el esposo era el dueño de la propiedad. Las esposas no podían imponer su voluntad sobre el marido, pero el esposo se le animaba a que impusiese su voluntad sobre la esposa. Así que Pablo sabe que en estas relaciones en la familia, el que más capacidad tiene de hacer mal es el marido, porque la sociedad le ha dado ese poder dentro de la familia, dentro del hogar. Así que Pablo dedica mucho espacio a hablar a los maridos, porque él entiende que ellos son los que más tienen que cambiar su forma de pensar, de cómo es su participación en esta familia. Maridos, amad a las esposas, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, Pablo anima a los maridos a que piensen en su relación dentro de la familia en términos de su relación con Cristo. ¿Y qué modelo deben seguir? Para la esposa es el modelo de mi relación con Cristo debe reflejarse en cómo me relaciono con mi esposo. Pues para el marido, mi relación con Cristo debe ser, Cristo viene a ser el modelo de cómo uno es cabeza en una familia. Cristo es el modelo de cómo yo cumplo la función que Dios me ha dado a mí en esta familia. ¿Y cómo hizo Cristo eso? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo ha hablado ya de eso, ¿no? De que Cristo se entregó y con su muerte nos redimió, nos rescató. ¿Qué debe pensar el marido? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que mi esposa sea todo lo que debe ser? Dice, para apartarla o santificarla, habiéndola limpiado en el lavamiento del agua en palabra. Y quizá aquí Pablo está haciendo una alusión al bautismo y a la idea del mensaje del Evangelio, cómo este mensaje de Cristo nos purifica cuando respondemos a Él en fe. Pero Cristo murió en la cruz para limpiarnos, para que su iglesia fuese completamente purificada del pecado. Y para que su iglesia fuese apartada para Dios y ya no le perteneciese al pecado y a la muerte, ni siquiera se perteneciese a sí misma, sino que le perteneciese plenamente a Cristo, quien la compró con su sangre. Ese es el modelo para el esposo, esa clase de amor, para presentársela a sí mismo gloriosa. La iglesia, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa e irreprensible. Eso es lo que Cristo estaba tratando de lograr por la iglesia cuando entregó su vida en la cruz por ella. Él quería que la iglesia fuese gloriosa. Pablo dice, los esposos, ¿cómo deben llevar a cabo esta relación? Tienen que pensar, bueno, ¿cómo Cristo llevó a cabo esta relación con nosotros? Él pagó todo lo que hacía falta pagar para que fuésemos todo lo que el Padre quería que fuésemos. Para que fuésemos santos, sin mancha, irreprensibles, gloriosos.
De esta manera también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. A las esposas, Pablo les dice, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, el marido es la cabeza de la esposa. Y pensamos, ¿ves? Claro, el marido manda y la esposa que haga lo que él diga. Pero eso no es lo que está describiendo aquí Pablo. ¿En qué sentido es importante esta imagen de cabeza y cuerpo? Bueno, ¿qué hace la cabeza con su cuerpo? ¿Cuida de él? ¿No? Los esposos deben cuidar de sus esposas y amarlas como a sus propios cuerpos. Y el énfasis que está haciendo aquí Pablo entre cabeza y cuerpo es la idea de que hay una unión tan completa que uno no existe sin el otro. Y que el bien del uno es el bien del otro. Y el marido, cuando sacrifica todo lo que tenga que sacrificar por amor a su esposa, para que ella sea gloriosa en Cristo, se está realmente sirviendo a sí mismo, porque no hay separación. Porque la gloria de la esposa es la gloria del marido. Y si tu esposa está denigrada y pisoteada y maltratada, su vergüenza es tu vergüenza. Porque sois uno. Pero si tú estás dedicado a su gloria, en su gloria, tú participas. Porque estáis unidos y no es... la cabeza es una cosa, el cuerpo es otra. ¿En qué cabeza cabe eso? Es un ser indivisible. Así que lo que el marido está buscando es que su esposa sea todo lo que Dios quiere que sea. Que no se escape ninguna pizca de la gloria que Dios tiene preparado para ella. Porque nadie ha aborrecido jamás a su propia carne, sino que la nutre y la cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así que aquí Pablo está diciendo, ¿qué quiero decir con que Cristo es cabeza de la iglesia? Que Cristo cuida de su iglesia. Que se sacrifica por ella, que paga lo que tenga que pagar para que su iglesia sea gloriosa. Y ese es el modelo para el esposo. Uno debe buscar que su esposa sea todo lo glorioso que Cristo pretende que ella sea. En demasiados matrimonios el esposo no hace eso. De hecho, hay matrimonios donde el esposo hace que la esposa compita con Dios. Y resiente que la esposa vaya a la iglesia el domingo en vez de estar en casa con él en su día libre. Y resiente que la esposa esté dedicando tiempo a servir en la iglesia como Cristo nos llama a hacer, porque ni él quiere servir, ni quiere que ella sirva. Porque quiere que la esposa le sirva a él. Y no buscan que la esposa sea santa y sin mancha e irreprensible, que sea gloriosa en Cristo. Buscan que sea su esclava, que esté en casa cuidando de él. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo, hablando de Cristo, como Cristo cuida de la iglesia. Y ahora Pablo cita el pasaje bíblico que establece el matrimonio, en Génesis 2, 24. Por eso dejará un hombre a padre y madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Otra vez, Pablo está enfatizando que no hay dos planes, no hay dos propósitos, no hay dos direcciones. En el matrimonio hay una existencia mutua. De hecho, cuando Dios establece la primera pareja, Dios ya dice las pautas de cómo va a funcionar, aunque Adán y Eva no tenían padre y madre. Pero Dios ya dice, así es como va a funcionar de aquí en adelante. El hombre deja atrás a padre y madre. Maridos, acuérdense de eso, los que son madreras, los que están muy pegaditos a las faldas de la madre. Tienes que dejar atrás a tus padres para que tu unión con tu esposa sea absoluta. Padres, no os metáis, no interfiráis en el matrimonio de vuestros hijos, a no ser que sea para animarles y para fortalecerles como matrimonio. No pidas a tu hijo que compita
su lealtad y su amor con su esposa contigo, porque su primer deber es con su esposa, no contigo. Madre, esposo, tú has dejado atrás padre y madre para unirte a tu esposa y ser una sola cosa. Eso nunca lo fuiste ni deberías haberlo sido nunca con tus padres. La relación con los padres es menor, es inferior al matrimonio. Pero dejamos eso atrás porque estamos entrando en la relación central, en lo que es la sociedad humana. El núcleo de la existencia de la humanidad como un ser social es el matrimonio, esa unión de dos vidas en una, de la cual surge una familia. Uno deja eso atrás y buscan unirse el uno al otro. Y otra vez Pablo está haciendo esta imagen, ¿no? Cuerpo y cabeza, una sola carne. No son dos, son uno. Y nota cómo Pablo termina sus instrucciones a los maridos. Este misterio es grande, pero hablo de Cristo y de la Iglesia. Pablo ha hablado mucho en esta carta acerca del misterio de Cristo, que ha estado oculto por los siglos y por fin se ha revelado, que es la voluntad de Dios unir todas las cosas en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, y Pablo se maravilla. Eso quiere decir que incluso Dios está uniendo en la iglesia a gentiles y judíos, dos personas, dos culturas absolutamente incompatibles y completamente diferentes, y sin embargo en Cristo, uno. Este gran misterio de que el plan de Dios es unir todas las cosas en Cristo. Pablo dice, les estoy dando instrucciones para el matrimonio, pero quiero que entiendan, estoy hablando de algo mucho más grande que esto. Estoy hablando de cómo Cristo está uniendo todo en sí. Y tenemos que entender el matrimonio dentro del contexto de la cosa grande que Dios está haciendo en el mundo y en el cosmos y en el universo, que está uniendo todas las cosas en Cristo para que ya no haya división, sino que haya perfecta unión. ¿Quieres entender cuál es el propósito de tu matrimonio? Participar plenamente en lo que Cristo está haciendo. Y la imagen que Pablo pone delante del esposo y de la esposa para saber cómo llevar esta relación, pon en tu mente la imagen de Cristo y su iglesia. Porque lo que Dios está haciendo a nivel cósmico es lo que está haciendo en ese frasquito pequeño en el hogar que es el matrimonio. Y el matrimonio se convierte en un frasquito pequeño del gran misterio de Cristo. Versículo 33. Y aquí Pablo resume sus instrucciones. Y es curioso que hace algo aquí que no suele hacer. Pablo muchas veces da instrucciones. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, él habla de hablar en lenguas, habla de profetizar. Y al final tiene un versiculito donde resume. Por tanto, no prohibáis hablar en lenguas, pero con intérpretes. Y como que resume sus instrucciones, ¿no? Normalmente él en sus instrucciones finales lo arregla todo como una serie de instrucciones a cada grupo. Y lo que me asombra a mí mirando esto, mirando el griego, me sorprendió bastante esta semana. Las traducciones modernas, todas, lo traducen como que Pablo aquí da dos imperativos seguidos. Los maridos hagan esto, las esposas hagan esto. Pero en realidad así no es como está escrito este versículo en el griego. La primera parte se une con la segunda parte con la palabra griega hiná, que es una palabra que se traduce ¿para qué? Y el verbo que sigue para las esposas no está en el imperativo, está en el subjuntivo. La idea es, tienes una condición, si se da esa condición, estamos haciendo esta condición primera, para que suceda lo siguiente. Por tanto, el verbo a este lado de ese para qué está en el subjuntivo, porque si la primera parte no sucede, es probable que la segunda no pase tampoco. ¿Entienden? Por eso el subjuntivo indica que pudiera o no ser, ¿no? Que no se sabe con certeza.
no es una cosa cierta. Así es como está escrito este versículo y así lo he traducido. Sin embargo, todos ustedes, y nota que Pablo quiere entender, él sabe que ha puesto el listón aquí, ha puesto el listón altísimo, maridos, ¿no? Como Cristo amó a su iglesia. Wow. Yo no sé si puedo hacer nada como Cristo, ¿no? O sea, y Pablo sabe, y que la tendencia quizá de los que están leyendo esto piensen, bueno, estos son instrucciones para los pastores y los apóstoles y la gente así muy... Y Pablo quiere que no malentiendan. Sin embargo, todos ustedes, cada uno en particular, o sea, ¿a quién van dirigidas estas instrucciones? A todos. No se escapa nadie, ¿no? Esto no es para supercristianos, es para todos. Debe de este modo amar a su propia esposa como a sí mismo. Y esto, maridos, piensa de esto. ¿Tú crees que Cristo, todo lo que Él hace por la iglesia, está pensando, qué pesadez? Cristo entiende que su gloria está en la gloria de la iglesia, que su gloriosa redención que está sucediendo en la iglesia es su gloria. Y no hay una competición entre Cristo y su iglesia. Él entiende plenamente que nosotros somos su gloria. El marido aprende a pensar en su esposa de esa forma. Y todo lo que él tenga que darle para servirla y para que ella sea santa y alcance todo lo que Dios pretende para su vida, está él buscando su propia gloria. Y está amando a su esposa como a sí mismo. Pablo pone la construcción de esta forma para que el marido entienda lo importante que es su parte en lo que él está planteando aquí. Para que esto funcione, el marido tiene que estar dispuesto a hacer esto. Para que también la esposa tenga en reverencia al marido. Marido, te quejas de que tu esposa no te tiene en reverencia. La palabra griega ahí realmente es phobos, de la cual tomamos la palabra fobia, temor. Es la misma palabra que en el versículo 21, subordinándoos unos a otros en el temor de Cristo. Para que la esposa tema, y Pablo usa exactamente el mismo lenguaje, esta idea de profunda reverencia para con el marido, de un respeto profundo y una lealtad absoluta. Ese es el ideal, que la esposa se conduzca para con su esposo con la misma actitud con la cual se conduce hacia Cristo. Y Pablo dice, ¿sabes qué, esposo? Tienes que ayudar a tu esposa, porque si tú no la amas como Cristo ama a su iglesia, le va a ser muy difícil a ella amarte a ti como a Cristo. Porque si Cristo la ama como Él la ama y tú la amas como el diablo ama, le va a costar. Le va a costar. No digo con eso que la esposa no debe hacer lo que le corresponde, pero Pablo le dice a los maridos, tú tienes que hacer tu parte para que tu esposa también pueda hacer la suya. No se lo hagas difícil. Pablo está describiendo el matrimonio como una imagen pequeñita del gran misterio de Cristo. Esta cosa tremenda que Él está logrando. Y si en tus matrimonios estáis luchando el uno contra el otro, estáis sufriendo, intenta hacerlo como Cristo nos está pidiendo que lo hagamos. Ahora, os voy a decir, lo que Pablo nos pone delante son ideales imposibles, ¿no? ¿Quién ama a nadie como Cristo amó a la iglesia? Yo sé que somos incapaces, no alcanzamos, no tenemos ese nivel de virtud. ¿Qué mujer es capaz de mostrar la lealtad absoluta en todo a su marido que le muestra a Cristo? Obviamente, estamos poniendo un ideal absoluto. Pero ¿sabes qué? Pablo quiere que entendamos que nuestra meta, tenemos que entender cuál es la meta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Y no nos pinta una versión menor, una versión más fácil, sino que nos pinta, esto es lo que estás persiguiendo en Cristo.
Esposa, esto es lo que tú estás persiguiendo en Cristo. Esposa, pregúntate, ¿yo trato con el mismo honor y reverencia a mi esposo que con el que trato a Cristo? Cuando la gente me oye hablar de Cristo, ¿es la forma en que me oye hablar de mi marido? Esposos, ¿estás tú amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Que entendió que su gloria era ella. Y que pagó todo lo que tuviera que pagar, hasta su propia sangre derramó por su redención. ¿Estás tú sirviendo de esa forma a tu esposa? Y ahí tenemos delante esa imagen que cuando estamos luchando en el matrimonio tenemos algo en que fijarnos y decir, ok, ya sé por qué no va bien la cosa, porque no tengo la vista puesta en eso, me he desviado por acá. Estoy haciendo esto o aquello o lo otro. No estoy haciendo lo que Cristo está diciendo. Y conforme fijamos la vista en hacia dónde debemos dirigirnos, seguimos avanzando en Cristo y el Espíritu va llenando nuestras vidas. ¿Te acuerdas? Esta es la forma en que somos llenos del Espíritu, subordinándonos unos a otros. El marido modelando este amor sacrificial, la esposa aceptando esta idea de reverencia y lealtad absoluta. Una mutualidad perfecta. El marido entiende que su bien no es su bien, sino es el bien de la esposa. Dios nos llama a formar una familia. Nuestra convivencia juntos va a resumir en definitiva toda nuestra experiencia cristiana. En las familias, Dios ha puesto como un eje central una relación única, el matrimonio. En su núcleo reside un voto sagrado de amor por toda la vida. Para los cristianos, el matrimonio se convierte en el contexto definitivo para profundizar en el misterio del gran plan de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Las esposas van aprendiendo a subordinar sus vidas plenamente a sus esposos, considerando su subordinación a Cristo como un modelo para la vida matrimonial. Los esposos dejan de lado las conductas egoístas y aprenden a sacrificarse para llevar a sus esposas a la gloria plena que Dios desea para ellas, considerando a Cristo como su modelo de amor redentor. De esta manera, al subordinarnos el uno al otro en Cristo, reflejamos en el matrimonio lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Vamos a cantar un canto ahora. Y en nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios, el mensaje que Él nos ha dado, vamos a tener, mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. Y cuando digo altar me refiero a los escalones aquí al frente, a un lugar de encuentro con Dios. Te invito a que vengas al frente, te arrodilles y compartas con Dios lo que Él necesita oír de ti en esta mañana. Que te comprometas con Él a vivir como Él te está llamando a vivir. Ven mientras cantamos. Vamos a ponernos en pie.